Hoy vamos a hablar sobre la procrastinación, que es un concepto que seguramente conocéis. No sé si por el nombre, quizá, pero seguramente os suene. Es algo que vivimos en nuestro día a día. Mucha gente procrastinamos, en mayor o menor medida. Y que quería hablar de él porque es muy fácil confundirlo con otras cosas, con otros conceptos, porque puede llevar a error y vamos a entrar un poquito en profundidad de lo que habla la psicología, de lo que hablan sobre ello. Y antes de hablar sobre la procrastinación, o sea, profundizar un poquito más, en el estudio, en los estudios que estuve viendo, hablan de lo frecuente que es, porque os preguntaréis, ¿soy yo el único o la única que procrastina? Ahora veremos qué es, para la gente que no lo sepa. Pero es bastante frecuente. Al menos los datos que ponen en estos estudios hablan de estudiantes y de adultos y ponen estos datos. Hablan de que en estudiantes puede llegar hasta el 95%, cosa que es totalmente factible. Y en adultos ponen el dato de forma crónica, no ponen el dato como los estudiantes, ¿no? Pero ponen que de forma crónica puede llegar hasta el 20%, entre el 15 y el 20%. Supongo que de forma no crónica, de forma menos habitual, pues puede llegar también hasta el 80%, 95%. Pero de forma crónica dice bastante, que hasta una de cada 5 personas es habitual, frecuente, de procrastinar. Pero acá vamos a ir al tema en sí, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es. Entonces, desde la psicología, así a nivel resumido, se entiende como ese retraso, o sea, ese retraso voluntario e innecesario en hacer una tarea, en algo que tenemos que hacer, cuando lo posponemos, aún sabiendo que ese retraso nos traerá consecuencias negativas. Esto es importante, este matiz, es decir, no es que estemos dejando de hacer algo pensando que, o sea, sin saber que tenemos que hacerlo. O sea, somos conscientes de que tenemos que hacer alguna cosa y voluntariamente decidimos dejarlo para más adelante, retrasarlo. También quiero destacar que quiero comparar lo que decía antes, porque no se trata solamente de pereza. Esto lo hablan en los estudios. No es que sea pereza y no es un rasgo fijo de personalidad, de oye, es que esa persona, es que soy así. O sea, per se, no es mi forma de ser. Esto lo destacan porque sirve para entender que, por ejemplo, esto afecta a gente que, por ejemplo, es responsable, a gente inteligente, a gente con alta motivación de logro, ¿no? De conseguir cosas, también les afecta por esto. Entonces, no es solamente de gente perezosa. O sea, no es que sea exclusivo de gente perezosa, ¿vale? O sea, gente que no es perezosa también puede procrastinar. Entonces, esto de dejar las cosas para más adelante, de no hacerlas y dejarlas para después, ahora vamos a entrar un poquito a entender por qué ocurre. Pero antes de entrar más en profundidad, es que esto es bastante extenso, entonces voy a ir centrando las cosas. Hablan de algunos factores que son estos. Voy a centrarme sobre todo en el cuarto que está subrayado ahí, ¿vale? Pero hablan de que puede afectar la impulsividad, de que lo aversiva que sea la tarea que hay que hacer, es decir, el rechazo que nos genere, va a afectar, obviamente. Cómo percibamos nuestra autoeficacia, es decir, lo buenos o buenas que nos percibamos haciendo eso también es un factor importante. El retraso en la recompensa, es decir, cuánto tardamos en tener esa recompensa por esa tarea, si es más tarde, o más adelante o más inmediata. Y la responsabilidad, que aquí meten un conjunto de cosas en los estudios, que aquí entran pues temas como autocontrol, distractibilidad, organización o motivación de logros. Esto es un grupo de cosas que precisamente no voy a entrar porque esto podemos estar hablando durante horas. Me voy a centrar en la parte sobre todo de retraso de la recompensa. Nos identificamos con todos, exacto. Con estos factores nos identificamos. Y hay más cosas, pero claro, estamos dando unas claves que dan en estas publicaciones. Seguramente hay otras que en otros artículos pues sirvan para completar el puzzle, ¿no? Para entender esto. Pero una vez visto esto por encima, ya vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Por qué ocurre esto? Vale, pues lo primero que podríamos pensar, o al menos que yo pensaba antes de ver esto, es que podemos asociar procrastinar a un problema de mala organización del tiempo. De decir, oye, pues no sé gestionar mi tiempo, si me organizo mejor, voy a conseguir no procrastinar, no dejar las cosas para más adelante. Y lo que han visto
al menos en estos estudios que os dejaré en la descripción del vídeo de YouTube, va a quedar esto, lo digo para la gente que lo vea en diferido, y os enseñaré también después, han optado más por hablar de un problema de gestión o de regulación emocional. ¿Y por qué? Para entenderlo, pues comparan estas dos cosas que vemos aquí. Por un lado, tenemos las tareas que estamos evitando hacer. Son tareas que no nos gustan. Tareas que bueno, nos generan diferentes cuestiones. O sea, son aburridas, que son frustrantes, que nos generan estrés, ansiedad, incluso que nos generan miedo al fracaso, ¿no? Hacerlas, una serie de cuestiones, de tareas incómodas. Que son tareas que la simple evitación de hacerla produce un alivio inmediato. Eso es una cosa de la que hablan. Eso se une a que la recompensa, la parte, digamos, positiva para hacerla, es lejana. Entonces eso es algo que tampoco percibimos, es algo que resta. Entonces aquí restan las dos cosas. Mientras que, por otro lado, tenemos actividades placenteras o emocionalmente cómodas, actividades que nos gustan, y que encima tienen una recompensa inmediata. Entonces, digamos, aquí en la balanza ganan las actividades placenteras o inmediatas muchas veces a las que son a largo plazo y que encima nos genera un alivio dejar de hacerlas, ¿no? Por evitar exponernos a esas emociones negativas. Claro, esto explica por qué tareas menos o cosas menos importantes acabamos haciéndolas más que las más importantes. Es un poco el tema de gestión emocional que suelen hablar. Por eso es importante tener un calendario acorde a la persona y hacer pomodoros. Bueno, de hecho, mira, después vamos a hablar de qué podemos hacer para intentar no procrastinar, que de hecho hablan de esto. Entonces, mira, muy bien, Locker viene preparado, ¿eh? Esto lo vamos a ver después. Entonces aquí comparan y hablan de estas dos cosas, ¿no? La gestión de... Por eso hablaba de las recompensas. El tema de las recompensas cercanas o lejanas, pues obviamente, cuanto más inmediata. En este caso sí que hablan también de que el cerebro da mucho más peso a las recompensas inmediatas. Entonces, si tenemos por un lado recompensas inmediatas y actividades placenteras, ganan, digamos, es mucho más fácil que lo que acabemos haciendo que tareas que no nos gustan y que encima recompensas más tarde. Entonces, esto, antes de entrar en lo que comenta Lockhart de qué podemos hacer para no procrastinar, quiero hablar de cómo nos afecta, porque esto, claro, podéis decir, oye, pero esto, ¿hasta qué punto nos puede afectar? Bien, a corto plazo, como dijimos, nos genera una sensación de alivio el dejar de hacer esa tarea. Por eso precisamente se mantiene, ¿no? O sea, tenemos esa sensación de alivio, entonces se refuerza esa conducta. Pero el problema viene a medio y largo plazo, si no, no habría problema. No habría ningún problema en esta conducta. Se ha visto que se asocia a un peor rendimiento tanto académico como profesional, a un mayor estrés, a más ansiedad, a más culpa y a un menor bienestar psicológico. Claro, viendo todo esto así de primeras, pues decimos, oye, esto es evidente, ¿no? Que es malo y que querríamos dejar de hacerlo. De hecho, hablan, lo que pongo ahí justo, de que la mayoría lo percibimos como negativo y que más del 95% quiere reducirlo. Entonces ahí es donde entramos a lo que comentaba Lockhart antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las claves que también nos dan para poder eliminar o luchar contra esa procrastinación? Hablan de más, por aquí he puesto dos principales, que coinciden mucho con las que comentaba Lockhart. En resumen, esto vamos a dividirlo en dos. Por un lado, hablamos de la parte emocional de la tarea, que no nos gustaba, y por otro lado de las recompensas. Pues vamos a hacer que esa carga emocional sea menor y que las recompensas no estén tan lejanas. Entonces, la clave es lo que comentaba Lockhart de hacer objetivos más pequeños y manejables para reducir esa carga emocional. Al final, imaginemos que, por ejemplo, estamos preparando una asignatura para unos exámenes. Si tiene 10 temas, nos va a generar más ansiedad tener que pensar en estudiar 10 temas, porque es mucha más carga, que si ponemos pequeños objetivos de, vale, esta mañana voy a estudiar un tema, por la tarde estudio otro. Porque tanto si los cumplimos como si no los cumplimos, la carga emocional negativa va a ser menos que si tenemos una carga mucho más grande tenemos que haber estudiado 10 temas, ¿no? Si estudiamos un tema solo, pues es mucho más manejable. Y la recompensa a ese objetivo. Si vamos consiguiendo pequeños objetivos, no tenemos que esperar a terminar, a recibir las notas. Podemos establecer pequeños objetivos, pequeñas recompensas a cada uno de esos, tanto para ver los avances y motivarnos por el propio hecho de hacerlo, como objetivos que nos vayan dando ese plus, ¿no?
La larga, trabajar en lo que quiero, que sé que me costará. Meta larga, estar mejor conmigo, exacto. Eso, ahora mira, es que esos son buenos ejemplos. Ahora vamos a entrar en ellos. Cuanto más larga sea la recompensa o el objetivo que te pongas, más difícil va a ser mantener la motivación. Por eso, objetivos pequeños para llegar a esa meta larga, que es lo que comentáis. Entonces, ya para terminar, como conclusión, yo a lo que, digamos, llegué, o lo que pude resumir, sería que la procrastinación es un proceso muy complejo de gestión emocional principalmente, pero hay otras más cuestiones que afectan, ¿no? Pero donde están implicadas tareas incómodas o tareas negativas, como hablamos, con recompensas a largo plazo, que pesan mucho menos que recompensas y alivio inmediato que suelen ganar, ¿no? Y entonces, ese alivio inmediato del malestar. Entonces ahí suele la procrastinación, ese es el problema, esa gestión emocional de cómo hacemos, en la que suelen ganar pues la parte más inmediata. Entonces, bueno, os dejo aquí las referencias. Estos son los artículos que, a ver, yo os digo que esto es algo más técnico, pero que me basé en esto, ¿vale? Para hablar sobre esto. Siempre pongo aquí unas preguntas por si alguien quiere pues, responder o no se le ocurren, pero ya veo que ha habido por ahí movimiento. Entonces voy a ver un poco lo que habéis comentado, que me interesa. Vamos a ver. Eso, a la larga trabajar, claro, es que también depende de los objetivos que te marques y las metas. Si son a nivel, por ejemplo, de trabajar algo a nivel psicológico, encima es mucho mayor, ¿no? Mucho más difícil, porque ya es inherentemente más difícil un objetivo así que un objetivo quizá más académico, ¿no? Como los ejemplos que estaba poniendo. Tomar conciencia, sin duda, de eso es uno. Claro, es que eso es algo que es clave porque lo justo lo que hablábamos, la procrastinación es cuando eres consciente del objetivo que quieres lograr y incluso de las consecuencias de no lograrlo, ¿no? También aquí hay muchos factores que afectan, obviamente. Hay en objetivos así más de bienestar psicológico, que son tan complejos, hay otros procesos que están en medio. Aquí se centra, cuando hablan de esto, pues por ejemplo, en esos temas, ¿no? De tareas, ¿no? De tareas más. Yo siempre pongo los ejemplos de estudiar, porque me parece más fácil de entender, ¿no? Con los ejemplos. De hecho, aquí las preguntas que pongo son: ¿qué ejemplos se os ocurren de procrastinar que hayáis hecho? Justo comentabas ahí, Andreita, pues de trabajar, ¿no? Un poco en lo que quieras y en estar mejor contigo misma. Ese es un ejemplo de procrastinar que yo creo que todos hemos procrastinado en ese sentido, de dejarnos llevar, pero claro, aquí es más difícil de atar como procrastinar, ¿sabes? Yo lo asocio normalmente más a tareas de obligaciones, ¿no? O así. En lo que estudiaba, claro, o en cómo es afectado. Yo en tema de estudiar, yo creo que todo el mundo hemos procrastinado en mayor o menor medida, al final, ¿no? Al tema de hacer trabajos de clase o de estudiar. Oye, que hay gente que a lo mejor no, pero siempre un poquito, siempre un poco. Yo el ejemplo más claro es a la hora de estudiar. O sea, yo, por ejemplo, siempre me ha bastado con tener buena nota, pero sin llegar a encontrar un equilibrio. Yo procrastinaba un poco para, vale, yo sacando un 8, pudiendo sacar un 10, pero sacando un 8 me llega, entonces prefiero tener más tiempo. Y yo hacía mi gestión ahí emocional, ¿no? De hacer cosas que me satisfacían y que no me iban que no era estudiar, o sea, pues irme por ahí a lo que fuese, ¿no? O sea, a jugar al fútbol o a jugar a la consola o lo que fuese, ¿no? Más de pequeño. En la universidad sí que procrastinaba un poquito menos. O sea, faltaba a lo mejor a clase, pero no era procrastinar en el sentido de que me iba a ser negativo, sino que yo veía a lo mejor que eran clases que no me iban a aportar mucho, porque quizá la forma de docencia pues no aprendía nada, entonces sí que ahí no iba a tener un rédito negativo. Hay que distinguir, claro, el procrastinar es cuando sabes que va a tener consecuencias negativas, algo que tienes que hacer, y lo pospones. Claro, no sirve hacer un balance, por ejemplo, de yo creo firmemente que esto no me va a afectar porque sé que no me afecta y que efectivamente no te afecta. Eso no sería procrastinar. ¿Podríamos decir que la sociedad nos influye para que procrastinemos más para el consumo? Pues en cierto sentido sí. ¿Por qué? Por varios motivos. De hecho, esto lo hablamos algunas veces con el tema de las redes. No sé cuál dejar. Esto, por ejemplo, que es en la que lo explica más. Por un lado, vivimos en una sociedad en la que hay muchísimas actividades y estímulos que son de recompensa inmediata. Es decir, eso, si comparamos con otras épocas, posiblemente encontramos mucha menos variedad o dificultad de encontrar recompensas inmediatas.
es algo que cada vez es más común, ¿no? El tema de, precisamente, de por lo que se mantiene el scroll en redes sociales y en temas así, es por esa recompensa inmediata que nuestro cerebro nos da, ¿no? De ver cosas que le gustan, que le gustan, que le gustan constantemente. A ver, estoy reduciéndolo un poco, ¿vale? O sea, estoy reduciéndolo un poco a lo absurdo, porque no es tampoco tan como lo hemos visto en un otro vídeo. No es el discurso de nada, es solo dopamina y con la dopamina ya te controlan. No es tan así, pero sí que es cierto que hoy en día las redes sociales fomentan a que haya una recompensa inmediata o actividades placenteras más inmediatas. Otro ejemplo es en la comida rápida, que te dan esa satisfacción inmediata. Es mejor a largo plazo comer sano, que no tienes esa recompensa inmediata, no tienes esa satisfacción de lo rico que está. Seguramente la comida sana es mucho menos rica que la comida basura. O sea, es así. Por mucho que yo como sano y que me guste pues muchas recetas sanas. O sea, la comida basura suele estar más rica. Por eso, y más rica a nivel inmediato. Por eso suele mantenerse. Entonces, si el algoritmo nos pilla, si dejamos las cookies sin esta velocidad. Bueno, el tema del algoritmo, eso ya es otro otro tema que da para otro vídeo también, pero sí. Creo que se fomenta la procrastinación indirectamente a través de eso, fomentando que haya muchas más actividades placenteras y que haya esa recompensa inmediata. Y también en el tema, por ejemplo, de qué podemos hacer, claro, en esto también es posible que... Ahí sí que no lo sé, no sé qué opináis. ¿Cómo creéis que están a nivel, tanto en la educación, no sé si en la enseñanza propia, como en la educación... Hablamos de España, ¿no? En este caso. De madres y de padres a los hijos y a las hijas en cuanto a la educación emocional que requiere esto. Es decir, a ser capaz de entrenarte de manera, o sea, no militar, sino de decir, vale, tengo que hacer una tarea, vete haciéndolo en objetivos pequeños. O sea, ¿eso creéis que se enseña indirectamente? O sea, o directamente a los niños y a las niñas, o no. Lo digo porque yo no tengo hijos, ni ¿sabes? No lo sé, y no trabajo con ellos día a día, entonces no puedo saber si se está educando en eso. Pero sería, o sea, obviamente la mejor manera de conseguir que una persona sea lo menos procrastinadora posible en el futuro es que desde pequeño o desde pequeña te enseñen a manejar estas cosas, ¿no? De cuando hay que hacer alguna tarea obligatoriamente, tienes que hacer los deberes, o tienes que hacer la cama, o tienes que hacer lo que sea, pues enseñarte, vale, a cómo hacer la mejor manera de gestionarlo para que no te supere, ¿no? Para que no te pueda ya lo haré, porque me da este alivio no hacerlo, ¿no? De conseguir gestionarlo emocionalmente. Comida no sana, igual suprimir de manera momentánea lo que nos pasa malo, también. O sea, es una manera que es que realmente yo os digo, obviamente yo estoy aislando conceptos de cuando hablo de psicología aquí y demás, pero todo al final lo separo para poder explicarlo, pero muchas veces está mezclado. O sea, hay problemas de trastornos de autoimagen, de, bueno, un montón de cuestiones, de ansiedad, que puedes calmar con la comida. Entonces, bueno, siempre hay muchos temas que están entremezclados. Al final no tenemos en la cabeza carpetitas separadas con las cosas, ¿no? Bueno, en la mili se enseñaba una forma de llevar los problemas, entiendo. En la educación ya depende de cómo enseña, pero vamos, que en nuestra época no lo hacían. Claro, a nivel militar es más una rigidez en cuanto a obligación, ¿no? De una estructura, de hecho, incluso demasiado rígida. Aquí es más una manera de gestionar problemas distintos, ¿no? De cómo reducir esa carga emocional, que esto también está sobre el papel así, pero luego es muy difícil de hacer, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo nos ha pasado. ¿A quién no le ha pasado que tenía que hacer alguna cosa, alguna tarea, y se ha estresado con ella mucho? Eso mínimo. Luego ya, a lo mejor no procrastinas, pero que te supere, eso es algo que es totalmente normal. Luego ya, claro, si ves que te supera y dices, va, paso. Y lo dejas ahí, rollo, pues mira, suspendo. Y suspendes y ya está, y pasa, ¿no? Es una de las cosas que nos ha pasado a todo el mundo. El tema de acercar las recompensas al presente también es interesante que, claro, que sean recompensas adecuadas. Es decir, porque hablábamos antes de las recompensas inmediatas, de aquí, hay que tener cuidado también de la saciación. Al final, ¿no? Puede ocurrir que si tienes recompensas erróneas, acabes saturándote o dando demasiada recompensa, pues acabes necesitando más,
¿no? Un poco, pues no sé, para esa tolerancia que se puede generar ante continuas... Imagínate, es que no sé qué ejemplos poner, pero... No voy a poner ejemplo de comida, pero... Imagínate que... Ejemplo, estás estudiando para un examen. Entonces tú dices, si estudio un tema, me echo un partido al FIFA. O juego una partida de LOL, o lo que sea, ¿no? Entonces es fácil que estudies un tema, juegas, vale, recompensa. Estudias otro tema, y luego a lo mejor puedes caer en... Uno me sabe a poco, voy a jugar a dos. El ratón que quiere que eso te cubrir el laberinto. Claro, eso a ver, realmente es un poco eso lo que se busca y hay que intentar evitar tener esa... Por eso hay que estar... Esto no es tan fácil como esto requiere mucha práctica. Controlar que no se sature para que al final acabes jugando durante 5 horas a la consola o lo que sea por estudiar un tema, ¿no? De que se acabe aumentando esa recompensa, que necesites más. Claro, eso es complicado. Por eso al final esto está en papel muy bien escrito, pero lo que decíamos, muchísima gente de forma crónica reconocida en esto, que este estudio es de hace años, o sea, a lo mejor esto es mayor ahora, porque esto creo que es 2007 uno de los estudios, o sea, hace casi 20 años, y otro de no sé qué año era, 2013 creo. De hecho, mira, lo tenemos aquí, déjame ver, que no recuerdo los años. Sí, 2007 y 2013. Entonces, claro, aquí han pasado años, parece que no, pero ya han pasado sus añitos. Hay un mundo con redes sociales que no existía en 2007 y en 2013 estaba incipiente. Entonces es posible que haya cosas que hayan aumentado la procrastinación. A mí no me descartaría que aumentase con las redes sociales. Pues eso, a mucho más. Es una forma de ayudar a seguir con las metas por recompensas, pero cada vez es eso que dices. Claro, entonces al final... esto es, de nuevo, muy delicado, ¿no? Esto requiere pues, su práctica, su no fustigarse cuando no sale, entender cuál es la tarea, cuál es el objetivo, entender en qué se ha fallado, pero no desde la autocrítica tóxica, sino desde la empatía, ¿no? Con uno mismo, de decir, oye, pues mira, hoy tuve un mal día y quería jugar un partido al FIFA cada tema. Pero es que hoy de verdad que no puedo. Hoy voy a jugar a 2 partidos y no me siento mal. Si consigues que eso no te afecte a largo plazo, pues no pasa nada al final. De pequeño me pasaba, estudio el tema y luego 2 horas de juego, claro. A mí me pasaba, yo al final me fui acostumbrando, yo creo que por la práctica y demás, a mí me generaba mucha ansiedad dejar cosas sin estudiar. Entonces yo a lo mejor estudiaba una vez todo, al menos una vez, así el tirón, conseguía sin no jugar, y luego ya una vez había estudiado, subrayado, lo que fuese, pues ya sí que jugaba más libre y iba manejándome yo un poco. Pues también es cierto que hay cierta ansiedad o... No ansiedad, pero no recuerdo el nombre técnico. Esa cierta ansiedad que te genera para moverte. Eso lo hablamos alguna vez. No quiero decir el nombre mal, ¿no? De esa ansiedad que te motiva. Eso lo hablamos alguna vez en algún directo. Para estudiar, al final, si tienes los exámenes dentro de un año, un examen de un tema, no te vas a poner a estudiarlo ahora. O sea, eso no es procrastinar. O sea, eso me refiero, es lógico que hasta que se acerca no sientas la... Sí, un poco, no culpabilidad, sino la... Sí, puede ser, sí, la culpabilidad. Esa cercanía de que se acerca, pues para ya estudiar, ¿no? O sea, porque ni tanto ni tampoco. O sea, la persona que tiene... Yo conocí gente, ¿no? Que en la ESO, que se ponía a estudiar desde el primer día, cosas que digo yo decía, a ver, pero es que esto no te hace falta estudiar desde septiembre para el examen de... ¿Sabes? O sea, era como que estudiaba con muchísima antelación. Y era estudiar, ¿sabes? 20 veces el tema. Cuando ya a las 5 veces ya lo sabía. O sea, ya hay en exceso de tarea. Es normal que hasta que se acerque relativamente un examen no los prepares, vamos. Claro, puede ser que también hay familias que te autoexigen de estás ahí, tienes que estar desde el primer día. Eso también es cierto. Lo opuesto a procrastinar. Los, ¿cómo se llaman? Workaholic, ¿no? Que es el nombre de adictos al trabajo. Pero vaya, que dentro de entender que es normal hasta que se acerque la fecha, digamos, de entrega de un trabajo, de un examen o de una tarea, pues no tener cierta motivación interna para hacerlo, no dejarlo hasta el final. Yo tenía compañeros de clase que eso yo creo que nos ha pasado a todo el mundo,
Vale, el día 19 de diciembre es el día límite para entregar el examen. Pues esa gente, o sea, el examen, el trabajo. Esa gente, en su cabeza lo que leían es, el día 19 es el día de entregar. O sea, no es que sea el límite, sino que es el día que hay que entregarlo. Entonces yo siempre entregaba antes los trabajos porque basta que falle algo, que el profesor enferme o lo que sea para no poder entregarlo el último día. Yo ahí sí que iba un poquito más con esa ansiedad de, uy, voy a dejarlo listo antes. Yo conozco de esos, no estaban bien de la cabeza, como si fuesen oposiciones con 12 años. Sí, o sea, a mí me pasó alguna vez de... Pues eso, recuerdo una chica, no recuerdo el nombre, como viví en tantos sitios, de... De no concebir sacar un 8 o un 9. Y es como... Eso es preocupante. O sea, a ver, obviamente es mejor tener una rutina de estudio buena para si quieres conseguir, por ejemplo, cosas que te requieren nota, ¿no? Pero vamos a ver, en la ESO, en la que la nota no afecta, no sé cómo van ahora las cosas. No sé si ahora sigue habiendo nota sobre 10, que yo os digo que estoy desconectadísimo de eso. Pero era exagerado. O sea, era claramente ahí había algo a nivel emocional también, como en este caso, que estaba afectando que tuviese que estar estudiando desde el primer día todo lo que dábamos en clase. Como, a ver, también... Porque eso te quita tiempo de hacer otras cosas que también son... O sea, el ocio también es necesario, el descanso. Entonces, encontrar un equilibrio. Pero vaya, que hablando sobre este tema, yo creo que los ejemplos que más se me ocurren así para entenderlo son eso, ¿no? Justo temas de estudios y de exámenes y demás, que es los más cercanos que tengo. En el trabajo, a mí, por ejemplo, ya sí que no me ha pasado. En el trabajo, yo siempre he intentado hacer todo cuanto antes porque ahí sí que me generaba esa ansiedad o culpa, que hablamos aquí, esa ansiedad o culpa por no hacerlo, a mí me venía ya a corto plazo. O sea, yo si a corto plazo no estaba hecho, ya tenía ansiedad. Entonces, pero en un trabajo lo veo más lógico, porque al final de un trabajo depende tu sustento, ¿sabes? No es como otras cosas. Y cómo es afectado, bueno, esto también es, claro, ejemplos de esto. Yo sí que recuerdo que cuando alguna vez he procrastinado un poco más en clase, no me ha llegado a afectar a nivel de... Es decir, al final tenía toda solución. Por suerte en clase, pues si suspendes, pues puedes recuperar, ¿no? O sea, al final te jugabas un poco con eso. Depende de la persona, pero vaya. A mí a nivel académico no me ha llegado a afectar a nivel de suspender. O sea, cuando he suspendido alguna asignatura o así, no ha sido por procrastinar, sino ha sido por, bueno, porque la asignatura era muy difícil, que los apuntes que tenía pues no me enteraba bien y bueno, otras cosas, no fue por esto. Pero vaya, que a nivel académico, o sea, a nivel de rendimiento afecta. Y esto de hecho lo hablan bastante en los estudios, de tema laboral y académico. Y demás cosas hablan, incluso a nivel económico y cosas así, pero tampoco quería profundizar tanto porque la idea era explicar lo básico para entenderlo. Y ponerle nombre a algo que hacemos, yo creo que todo el mundo, aunque de forma crónica, un 20%, yo creo que lo hacemos alguna vez el 100%, o casi el 100%. Hay gente que parecen robots que nunca procrastinan. Yo conocí a un chico también que no procrastinaba, pero no era en plan como la chica que comentaba, sino que era un chico que decías tú eres un robot. O sea, era una persona que se levantaba por las mañanas, hacía deporte, iba a correr por ahí, llegaba, se duchaba, impoluto, todo perfecto. Estaba estudiando un máster súper jodidísimo, o sea, de esto dificilísimo, súper listo, súper agradable, súper majo. Era de esta gente que dices tú, súper guapo, de esto que dices tú, tío, es que me quedarías mal si no fueses guay. O sea, si no fueses tan bueno, ¿sabes? O sea, tan buena persona. Pero, claro, incluso esa persona tendrá sus momentos de procrastinar que yo no llegué a ver, pero que en algún momento tendrá. A lo mejor no, pero eso es fácil tenerlo. Por eso decía que es importante para mí saber todo esto, porque nos ayuda también. Hago muchos vídeos, me doy cuenta por esto. Para ayudarnos a entender por qué nos comportamos así y a no fustigarnos tanto, ¿no? Entender que no es que seamos perezosos, no es que haya algo mal en nosotros, sino que esto es algo relativamente normal, que tiene una explicación a nivel de cerebro, ¿no? De que el cerebro recompensa más ciertas cosas, entonces tenemos que luchar contra el cerebro, en este caso, contra lo que nos está pidiendo. Entonces esa lucha es difícil, porque va en contra pues de lo que nos está pidiendo el cerebro, ¿no? El cuerpo, muchas veces.
La autoconciencia y sobre todo no darnos latigazos, exacto. Un poco en ese sentido. Que a veces cuando estamos en una época mala o tenemos una racha mala, que puede ser muy larga, es algo que es muy común, ¿no? El tratarnos mucho peor a nosotros mismos que lo que tratamos a la gente que queremos a nuestro alrededor. Y tenemos que tratarnos igual de bien porque si no nos queremos nosotros no nos va a querer nadie. Esto de que quien tiene que querernos 100% somos nosotros, porque nos puede querer mucho el resto de la gente, que si nosotros no nos queremos, ese sentimiento no lo llegamos a sentir. Entonces, bueno, que aquí me puse un poco más, más profundo, pero vaya. Entonces, nada, yo creo que por aquí, hasta aquí el tema del tema de hoy, de procrastinación. Y... exacto, aprendan, gente. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda que queráis tratar, pues eso lo podemos ver ahora antes de cerrar el directo.